todos los centros nerviosos del raciocinio y del pensamiento están desconectados. Hoy, por lo que veo, ustedes sí tienen conectado ese elemento. ¿Por qué? Porque están quieticos, porque están calmados, porque siguen poniendo atención. ¿Y eso qué quiere decir? Están razonando y están pensando. Si estuvieran en conflicto, estarían moviendo mucho un pie, estarían parándose, estarían desesperados por algo. En conflicto nadie entiende, nadie. En conflicto no hay posibilidades de diálogo. Y en conflicto, lo que usted tiene que hacer es esperar siempre a que pase la crisis, que se le bajen los colorcitos de nuevo, que su voz empiece a ser la misma de siempre, y ahí sí, venga para acá, señor, venga para acá, marido, venga para acá, hijito, que ahora sí vamos a hablar de lo que pasó esta tarde. Hoy sí vamos a hablar al almuerzo de lo que pasó anoche a la cena. Estamos pendientes y debemos hablar. ¿Por qué estamos aquí? Porque del conflicto hay que hablar. No se puede poner de moda simplemente una palabra sin que ustedes empiecen a ponerle contexto y contenido a esa palabra. Y ya sabemos que el conflicto no es simplemente el conflicto armado, no es simplemente el conflicto político, no es simplemente lo que pasa allá en Gaza. Uy, es que estamos en conflicto, por allá en el Caguán hay guerrilla, por acá no. No, lo que pretendemos empezar a generar desde la escuela es la conciencia de que el conflicto está en su casa cuando el chino no se quiere levantar y usted empieza a gritar, o cuando va a llegar tarde al colegio y usted empieza a decir rápido, 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 o cuando usted necesita unas notas de 8, 5 y 9 y él le lleva una de 6, 5, o cuando él está entusado y no quiere saber nada de nada y ya no le hace caso a usted y está bravo por la misma tristeza. El conflicto no está afuera, el conflicto está acá, nace de nuestra cabeza, lo sentimos en nuestro cuerpo y por eso estamos hablando de él. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, tengo una pregunta, no sé si vaya con el tema, pero me surgió ahorita. ¿Qué de cierto hay que si uno se cría en un lugar violento, uno debiera ser violento también? Excelente pregunta, sobre todo hablando de cuál era la primera. Excelente pregunta, sobre todo hablando de cuál era la primera palabra. Preconcepción. Preconcepciones. Hay muchas preconcepciones sobre el pasado de la gente. Entonces, mi papá era alcohólico. Uy, me voy a volver alcohólico. Mi papá le pegaba a mi mamá. Uy, voy a tender a repetir lo mismo. Mi hermano mayor está en la cárcel. Uy, me voy a volver delincuente yo. O preconcepciones positivas. Toda mi familia son empresarios, abogados y millonarios. Yo también voy a ser abogado, empresario y millonario. ¿Sí? Todos mis papás, mis primos y la familia paterna son súper deportistas. Yo soy obeso. Entonces, hay preconcepciones y esa es una de ellas. Que el hecho de que usted provenga de una familia violenta lo hace automáticamente violento a usted. Falso. Falso. Ciertas cositas tienen que ser trabajadas, ciertos elementos son aprendidos, pero otros, precisamente por esa experiencia previa, son bloqueados. Sí. Entonces se da, y esto se da mucho con familias con antecedentes de alcoholismo, que la segunda generación odia el alcoholismo, odia el alcohol y no admite ni siquiera tomarse una champañita el día del bautizo de alguien. ¿Por qué? Por esa historia pasada. Con los seres humanos nada es predecible, nosotros estamos en constante cambio y por esa razón la misma experiencia que tuvo alguien de violencia o de alcoholismo o de abuso lleva a algunas personas a repetirlo, solo algunas y a muy pocas, y lleva a otras más bien a condenarlo y apartarse de ellos. Entonces tiene que ver porque es otra preconcepción. O sea, la vida de uno la hace uno todos los días, siendo hijo de un gran zapatero, de un gran millonario, de un hijo de madre alcohólico o de alguien que no lo quiso a uno. ¿Sí?
La vida de uno la va haciendo día a día, con todos los conflictos asociados que puedan salir de ahí. ¿Listo? No hay sentencias. Uy, tú ya naciste en esta familia, ya tienes una sentencia sobre tu cabeza. Nada de eso. Y precisamente la educación se encarga de romper muchos círculos. Círculo de violencia que identificamos en un colegio, lo tratamos de romper. Tratamos de enseñar otras cosas. ¿Recuerdan lo que hablamos de la crisis del conflicto? Corte total con los centros neuronales del raciocinio. Inundación emocional de ira, de rabia, de frustración. Todo eso juntado genera un polvorín que al final explota. Por eso hay que hablarlo. No hay que esperar hasta que este conflicto llegó a los puños para poderlo hablar. No hay que esperar a que esta persona ya amenazó, ya golpeó para poderlo hablar. Por eso gran parte de muchas campañas institucionales contra el acoso sexual, contra los celos enfermizos, contra el maltrato intrafamiliar, ¿qué es lo que dicen? Hablen, hay una línea, hay una página, hay una defensoría, hay una persona. Siempre nos dicen, hablen. ¿Qué les decimos nosotros a los muchachos en los colegios? ¿Alguien te está molestando? ¿Han escuchado hablar esa palabra de moda en los conflictos de los colegios que es matoneo? Sí. Bullying. ¿Qué les decimos a los chinos? Hablen, cuéntenos. Porque si nos cuentan previamente, podemos evitar alguna cosa de estas. Que se encuentren atrás del colegio, que se agarren a puños, que se amenacen, que se roben cosas. Todo eso tiene que ver con el hecho de que estemos aquí haciendo ¿qué? Hablando. Y fíjense que ya estamos hablando de cosas cercanas a nosotros. ¿Nos sienten celos? A veces tenemos líos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes. A veces tenemos desacuerdos con nuestras parejas. Claro que sí. Y la recomendación típica es: hablen, busquen ayuda. En los colegios cada vez hay más personal capacitado en atenderlos. Trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos que los pueden recibir para saber qué es lo que está pasando, para poder atender lo que está pasando. ¿De qué nos damos cuenta nosotros con sus chinos en el colegio, con sus hijos y con sus hijas? Va en un equilibrio constante y de un momento, ¡pum!, un cambio. ¿Qué le pasó a Marianita? Ella era sonriente, ya no sonríe. Jugaba voleibol súper bien, ya no juega, se salió del equipo. Era la representante del curso, ya no participa en nada. Se sacaba notas de 9.5 en adelante y la destacaban en sus materias. Empezó a perder 6.5. ¿Qué le pasó a Marianita? Empezamos a identificar dentro de los colegios que hay alguna dificultad de conflicto en su núcleo familiar. Papá o mamá separándose o maltratándose, o dificultades económicas asociadas a un despido o a una crisis. Todo eso genera conflicto y eso viene aquí al colegio y se hace visible por otras razones. ¿Qué le decimos ahí a Marianita? Hable, que el colegio puede ayudar. Hable, que aquí la podemos entender. No tiene confianza con su profesor, hay más gente. No tiene confianza con sus papás, tenemos otras personas indicadas para eso. Pero precisamente estas agremiaciones, estos nodos, nos sirven para visibilizar, para ver cosas que están sucediendo y para poder entre todos hablar. Porque aquí viene el segundo objetivo de esta conversación. Los conflictos también tienen algo que se llama etapa evolutiva. Los conflictos también tienen psicología del desarrollo. Entonces, está clara esta generalidad teórica de lo que es el conflicto y lo que quiero que se lleven en su cabeza, y es que el conflicto no está allá en Urabá, Antioqueño. No, el conflicto está aquí en nuestra cabeza, se expresa en nuestro cuerpo y sale por la boca o por los puños. Hasta ahí vamos bien. Listo. Dime. Después va a leer y no es
entiende qué es lo que está diciendo porque no entiende su propia lengua. Listo, ya vamos a hablar del estrés porque eso viene asociado a la psicología del desarrollo del conflicto. Ya te voy a explicar bien eso. Esto le da pie, digamos, a pensar muchas cosas. Hay cosas que se generan psicológicamente. Yo fui maltratado en el hogar, En los cuales está digamos, yo no puedo hacer eso con mis hijos. Llegar y coger y maltratarlos y decirles porque anteriormente mis abuelos, mis padres pensaban que la letra entra con sangre. Entonces uno debe cambiar esas expectativas que uno tiene. Eso. Que yo no puedo maltratar a mis hijos, lo que hicieron conmigo. Las expectativas y las preconcepciones. Preconcepciones. Muy bien, gran conclusión. Necesito que ahorita la escribas en una cartelera que hay allá afuera que dice ¿qué aprendimos hoy? ¿Tú ibas a decir algo? Sí, digamos frente al conflicto, hay que esperar un poco que se calme, pero mientras esa espera de las personas que están en conflicto entra el raciocinio y entonces pues generar actos que pueden agrandar los conflictos y nos pueden generar lo que pasa. Todo eso lo que hacen es agrandar mientras espera a que se pueda dialogar. Entonces, como bajar un poco como esa ira, ese estrés, esa ansiedad que les está dando a los estudiantes cuando entran en conflicto, como hacer bajen un poco porque, claro, pues al inmediato se dicen aquí va a esperar los que bajen, pero a veces empiezan a maquinar más cosas en la cabeza y lo hacen y se va ampliando el conflicto. Bien, gran pregunta, mira. Lo bueno de las crisis de los conflictos, que ya sabemos que es una explosión ¡pua!, con cambios y todo, es que eso activa y desactiva rápidamente. Las crisis no duran tanto. Esa crisis no dura